Y bueno, a partir de ese momento, durante un año, estuve participando en el programa, hablando de México, de muchos aspectos de México, de los buenos, de los malos, sin censura, ¿no? Y abordándolos como se debe, y escuchando los puntos de vista de México desde otros países, ¿no? O sea, tenemos de Alemania, de Francia, de Canadá, cómo piensan acerca de México o qué cosas han escuchado y piensan que es verdad. Y entonces va uno a decirles que no es verdad, ¿no? Por ejemplo, una vez me dijeron, cuando salí, la primera vez cuando bailé en el programa, me dijeron, Cristian, ¿sí es cierto que en México, pues como la inseguridad es muy grave, a los niños los amarran del cuello como perros y los traen con correas? Y me escuché eso, me lo preguntó el de Alemania. Y yo dije, ¿pero dónde escucharon eso? ¿En qué película americana vieron eso? Porque yo jamás he visto así que amarran a los niños como perros y que los traigan como con su correa por la inseguridad. O sea, me pareció ridículo. Y yo creo que la producción vio mi cara de ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿por qué me hacen esa clase de preguntas? Pero estaba en el guión. Estaba en el guión, ¿no? Por alguna razón estaba en el guión. Yo no tengo la menor idea. Al final editaron esa parte. Esa parte no salió en televisión. Pero sí, había muchas cosas que tenía que hablar, no tenía que como hablarles más de lleno para que pudieran entender los conceptos que manejamos. El Día de Muertos, ¿no? Todas esas tradiciones que tenemos que a lo mejor no entienden desde el principio. Ya se las comentaba más a detalle. Y al principio sí, cuando hablamos de México era como pues solamente inseguridad, drogas, corrupción, secuestros, todo lo malo. Y yo me puse a pensar, ok, cada semana me preguntan de todo eso. Yo vine aquí, pero pues tampoco voy a decir, no existe, porque no es verdad, porque sí ha existido. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Tratar de cubrir lo malo o tratar de exponer lo bueno? Entonces dije, pues vamos a exponer lo bueno. Hay muchas cosas tan buenas de México que la gente no conoce. Tenemos naturaleza, tenemos tradiciones, tenemos muchas cosas muy bonitas. Y la gente no las conoce. Si se las presento, yo creo que todas esas partes malas de México se pueden como difuminar un poquito. Y es lo que empecé a hacer. Empecé a presentarles que, bueno, lo más común, ¿no? Las pirámides, los cenotes, y luego poblado por poblado tenemos este tren, tenemos estas cosas, tenemos estos puertos, tenemos infinidad de cosas, estos mercados y estas comidas. Y entonces la gente se empezó a interesar por México. Y recuerdo que al principio me mandaban así mensajes así como de, Cristian, quiero viajar a México, pero la verdad me da un poco de miedo, porque pues voy a ir solo o voy a ir sola, entonces no sé si me vayan a secuestrar o me vayan a asaltar. Y poco a poco esos mensajes fueron cambiando. Ay, Cristian, este lugar que presentaste se ve muy bonito y quiero investigar acerca de paquetes para viajar. Oh, Cristian, este lugar que presentaste se ve muy bonito y pues quisiera ir con mis amigos o quisiera ver qué tan caro está. Cristian, qué bonita tradición tienen en México. Cristian, quiero ir a México. Cristian, qué padre tu cultura. Cristian, gracias por presentarnos nueva información. Un año después, ya que termina el programa, su temporada, tengo que hacer como un comentario al final, ¿no? Así como de, pues, ¿qué me pareció durante todo ese año y medio que estuve haciendo el programa? Y me quebré bien feo. Fue como de, ok, Cristian, danos tu comentario. Se me hace muy bonito que le puedan dar una oportunidad, no solo a mí, sino a jóvenes de todas partes del mundo, para exponer su cultura, su sociedad, sus costumbres, sus tradiciones, en una cultura que a lo mejor no las conoce del todo, y les den la oportunidad de sentirse representantes de su país, aunque no sea de una forma oficial. Para mí, fue una oportunidad muy bonita de poder cambiar la imagen de México. Yo recuerdo que cuando recién había llegado, todos
comentarios acerca de México eran muy negativos y pude ver cómo fue cambiando, ¿no? Gracias a la exposición que da este programa, la imagen de México. Siento que pues realicé ya lo que tenía que realizar aquí y creo que me puede ir tranquilo. Uf. Y ya sabes, ¿no? Me llené de lágrimas. Y pues me empiezan a hacer, ya sabes, ¿no? A hacer pues, cotorreo, ¿no? Porque pues era al final un programa de entretenimiento, ¿no? No, pues cuando llegó Cristian pensé que nada más iba a bailar y luego ya se iba a ir y pues resultó que se quedó 1 año y medio. Una experiencia que abrió mi mente mucho. Porque no solo aprendí de México, o sea, aprendí de todas partes del mundo y de cómo piensan y de lo diferentes que somos. A veces tú piensas, no, pues somos igual, todos somos iguales, somos humanos a final de cuentas. Es verdad, pero la cultura sí decide mucho qué tipo de persona vas a ser. Personas de Pakistán con las que trabajé, ¿no? Que tenían un modo de vida y un modo de desenvolverse muy diferente al que tenía el de Francia. Y todo fue por su cultura, ¿no? Pero sí, el aprendizaje más grande yo creo que fue de México. Porque cada semana tenía que estudiar yo de México. Cuando estás viviendo en México, no te pones a pensar en los aspectos de México de una manera tan profunda porque pues los tienes ahí, ¿no? O sea, estás viviendo con ellos. Es lógico para ti que estén ahí. Es lógico para mí que el Día de Muertos tengamos nuestra calaca, ¿no? Y es lógico. Pero para ellos no. Para nadie que no sea de México va a ser lógico eso. Y entonces ya una vez que sales del país, te pones a pensar, ok, tenemos esto y esto. Y esto tiene una historia, tiene una leyenda, tiene una razón. La forma en la que pensamos es por culpa de esto. Yo no lo sabía. Aprendí muchísimas cosas de México y incluso información que tal vez ya nunca jamás vuelva a utilizar o vuelva a hablar de ella. Me hizo conocer mi país, pero sentí que lo llegué a conocer muy tarde, porque ya no estaba ahí, ¿sabes? Entonces empiezo a añorar México, ¿no? O sea, estoy en Corea y cada vez que descubro un nuevo aspecto de México que no me había puesto a profundizar, es como de, ¿cómo jamás se me ocurrió ir a visitarlo? ¿Sabes? ¿Cómo jamás se me ocurrió, no? O sea, ir a una pirámide que no había podido ir, o ir a este parque que no había podido ir, o tener esta experiencia que no había podido tener. En México, estaba viviendo en México y no la hice. Y ahora que estoy en Corea, no sabes las ganas que tengo de hacerlo. Era una frustración. Era como este doble sentimiento raro que te da de repente. Y pues ya era... Pues solamente con el estudio y yo, pues, pensando, ¿no? Ya un día que vaya a México, voy a darme mi tour por México, voy a conocer el México en el que he estado viviendo y que no me he dado cuenta las maravillas que tiene, ¿no? Y ya terminó el programa de debate y pues era un programa fijo, el cual me daba pues estabilidad en todos los aspectos, estabilidad en el aspecto de la industria, estabilidad económica también. Y dije, bueno, pues ahora que como que sigue, ¿no?